Yo soy Marie Ouvrard de Aix-Marseille Université. Soy profesoresa y doctoresa en Ciencia de la Información y de la Comunicación con la especialidad de la Antropología de la Comunicación. Y yo he hecho algunas misiones también, varias misiones en mi universidad para el desarrollo de los acuerdos de Bolonia que permiten la movilidad universitaria, y por eso hago parte del proyecto Consens. También la UNIBE hace parte de este proyecto para hacer una armonización de los diplomas universitarios paraguayanos, y especialmente aquí en la UNIBE, para que los estudiantes docentes puedan ser más móviles a través de toda Latinoamérica y esperamos también hacia Europa. Entonces, el proyecto Consens es para hacer la armonización de los diplomas, especialmente los posgrados de Latinoamérica, especialmente en Paraguay y en Argentina. Se va a empezar, y con el ayuda de universidades europeas que ya lo han hecho. Hay la Universidad de la Sapienza, hay la Universidad de Pavía, la Universidad Autónoma de Barcelona y Aix-Marseille Université. Yo estoy aquí para explicar cómo se hace esta armonización a nivel de posgrado. Hay un marco fijo que es que para un posgrado normalmente son 2 años, y entonces para nosotros son 4 semestres, y cada semestre vale 30 créditos. Entonces al final un estudiante puede conseguir un total de 120 créditos. La norma es saber que un semestre son 30 créditos, porque, por ejemplo, en España hacen solamente un año de posgrado, entonces un año son 60 créditos. Entonces, este marco es fijo, pero, como decir, dentro de este marco hay una flexibilidad, es decir, no vamos a contar cuántas horas se va a hacer y convertir horas en créditos, pero más ver cada materia una después una, después otra, y para un semestre, y calcular el encargo, el compromiso que vale para un estudiante en una materia, una asignatura. Y así se contan. La regla que también aplicamos es el hecho que una materia puede valer 3 créditos, 6 créditos o 9 créditos. Son todos, como decir, una multiplicación de 3. ¿Por qué? Porque hay la idea que 3 créditos, un crédito representa el teórico y 2 son prácticos. Más o menos es la idea. Uno puede preguntarse por qué hacer una armonización de posgrado, o de grados y de posgrados, porque en Europa hemos empezado con los grados porque era más fácil, porque favorece la movilidad universitaria internacional. Es decir, que como un estudiante cada semestre puede lograr a 30 créditos, una vez que, por ejemplo, si empieza su posgrado, puede tener más movilidad. Es decir, que si tal vez empieza su posgrado el primer semestre, no se va a mover porque va a descubrir el posgrado, pero ya al segundo semestre, al tercer semestre o al cuarto semestre se puede mover
de universidad también dentro del país, pero también en toda América Latina, donde han hecho la armonización con los créditos. Y después, si estudiantes paraguayanos quieren también moverse en Europa, se pueden hacer acuerdos. La idea también es que favorece una movilidad estudiante como así normalmente una movilidad docente. Nosotros hemos empezado con la movilidad universitaria internacional estudiante y también una movilidad de docente y también de investigación, favorece también esto. Es la idea que como un semestre vale la misma cantidad por todas las partes, es muy fácil para los estudiantes ir de una institución a otra institución, de una universidad a otra universidad, y favorece esta movilidad. La movilidad es un enriquecimiento para todos, para los para la cultura, para aprender un idioma, porque la idea también es que el estudiante no está obligado a hablar antes de partir, antes de irse, el idioma. Es la universidad que va a recibir el estudiante, que tiene que encontrar, dar la posibilidad para el estudiante de encontrar fácilmente un alojamiento y además de organizar para que él va a tener cursos de idiomas para aprender en el lugar el idioma. Y estos cursos son obligatorios cuando se hace la movilidad con Erasmus.